Asterisco asterisco tutulo atractivo asterisco asterisco. Bombazo turco. Hande y Kerem, boda secreta por el éxito. Bursin lo revela todo. Análisis profundo y exclusivo. Asterisco asterisco guión del vídeo asterisco asterisco. Hola, hola mis amantes de las telenovelas turcas, bienvenidos un día más a nuestro canal, el Rinku Superíndice 3N favorito de los adictos a las series de Turquía. Espero que es tu copyright N teniendo un día maravilloso y listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las producciones otomanas. Hoy especialmente tenemos un festún de intrigas y pasiones preparado para ustedes. Hoy, tenemos un vídeo jugoso, un autocopyrightico manjar otomano lleno de chismes, teorías alocadas, análisis exhaustivos y revelaciones impactantes sobre una de las parejas queridas y por copyright no decirlo, enigmu. Ticas de la televisión Superíndice 3N turca, Hande Erupar y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de esa cúmica explosiva, casi tangible, que vimos en la pantalla en Senu con diéresis Alcam? Pues bien, los rumores sobre su relación Superíndice 3N fuera de la pantalla fueron casi tan intensos y apasionados como la propia serie. Aquella chispa que encendieron Eda y Serkan prendió Superíndice 3 la llama de la especulación Superíndice 3N entre sus fans. Pero hoy, vamos a ir ese ayu de la simple especulación Superíndice 3N. Vamos a sumergirnos en las profundidades de los rumores, desentrar más menos los secretos a voces que circulan por los mentideros de Estambul, y explorar las teorías locas y apasionadas sobre una posible boda secreta, y la supuesta razón Superíndice 3N de True de tanto misterio y secretismo. Según algunos, el con diéresis copyright cito arrollador, casi inaudito, de Senu con diéresis Alcam, podrá haber influido de manera determinante en una decisión Superíndice 3N crucial en la vida de la pareja. Y atención Superíndice 3N, porque Kerem Bürsin podrá haber dejado caer pistas clave, migajas de pan que hemos estado recogiendo y analizando para ustedes. Antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de especulaciones, a esta vorúgine de posibilidades y a esta cascada de rumores, les recuerdo la petición Superíndice 3N de rigor, no olviden suscribirse al canal. Ya su copyright que siempre lo digo y algunos hasta se cansan de oírlo, pero es que encontrar en las últimas noticias, los mejores análisis elaborados por expertos en telenovelas turcas y los chismes jugosos, picantes y exclusivos sobre todas sus series turcas favoritas. Además de activen la campanita, ese pequeño más menos o icono que les avisaru cada vez que subamos un nuevo vídeo. Prometo que no se arrepentiru, Rene. Tenemos un equipo trabajando día y noche para traerles el contenido fresco y emocionante del mundo de las series turcas. Bien, ahora supongo monos CEU Superíndice 3 modos, relajo copyright monos, preparemos el tu copyright turco, ese elixir que nos transporta a las calles de Estambul, porque esto se va a poner realmente interesante. Empecemos con la serie que lo inició Superíndice 3 todo, la piedra angular de este torbellino de emociones y especulaciones, Senu con diéresis Alcam. Esta comedia romántica, también copyright N conocida en algunos pauses como Llamas a mi puerta, fue un autocopyright ticofenu Superíndice 3 menocultural a nivel mundial. Su alcance fue mucho ese ayu de las fronteras de Turquía, conquistando corazones en amu copyright rica Latina, Europa e incluso Asia. La trama a simple vista puede parecer sencilla, pero su efectividad radicaba en la química entre los protagonistas y la manera en que abordaba temas universales como el amor, la ambición Superíndice 3N y los sueu más menos os. Eda YLDZ, interpretada por la bellísima y talentosa Hande Erupar Rafael, es una joven florista con un espíritu indomable que sueu más menos a con estudiar en el extranjero y labrarse un futuro prometedor. Sin embargo, su sueu más menos o se ve truncado cuando pierde su beca, aparentemente por culpa de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, adicto al trabajo y extremadamente fruo, interpretado magistralmente por el carismático Kerem Bürsin. Serkan es el arquetipo del hombre de negocios implacable, centrado en el con diéresis copyright cito y con poca o ninguna paciencia para las emociones. Para conseguir recuperar su beca, Eda se ve obligada a aceptar un trato inusual, fingir estar comprometida con Serkan durante 2 meses. Obviamente, como suele suceder en este tipo de comedias románticas, lo que empieza como un simple acuerdo comercial, una farsa para beneficiar a ambos, pronto se transforma en algo mucho profundo, complejo e inesperado. La lunea entre la actuación Superíndice 3N y la realidad se difumina,
y los sentimientos comienzan a florecer donde antes solo agua interu copyright s. Por Q copyright, senu con diéresis al capm, ¿es tan relevante para el tema central de este vídeo? Pues bien, la química entre Ande y Kerem era innegable, palpable, casi se podía sentir a trabu copyright s de la pantalla. La manera en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la naturalidad con la que interpretaban sus papeles, todo apuntaba a que había algo muy ese que simple profesionalismo entre ellos. Los rumores sobre su romance comenzaron casi al mismo tiempo que la serie se estrenó Superíndice 3 y no tardaron en convertirse en un secreto a voces, alimentado por fotos robadas, comentarios en redes sociales y testimonios de personas cercanas a la producción Superíndice 3N. Pero AQ es donde las cosas se ponen aún muy interesantes y donde nuestra investigación Superíndice 3N toma un nuevo rumbo. Según varias fuentes, algunas de ellas de gran credibilidad, la pareja decidió Superíndice 3 mantener su relación Superíndice 3N en secreto, al menos al principio, para no distraer la atención Superíndice 3N del merecido U con diéresis copyright sito de la serie. Al parecer, tanto Ande como Kerem tenían miedo de que si su romance se haga público, la gente se concentrará más en su relación Superíndice 3N personal que en la trama de Senu con diéresis al capm, en los conflictos de sus personajes y en el desarrollo de la historia. Era una apuesta arriesgada, pero que, según parece, creyeron necesaria para proteger el proyecto que tanto trabajo les ha costado sacar adelante. Ahora bien, AQ es donde entran en juego las teorías Moon S audaces y las especulaciones Moon S apasionadas sobre la supuesta boda secreta. Algunos fans, los Moon S AQ Copyright Rimos, los que siguen cada paso de Ande y Kerem con lupa, creen firmemente que la pareja, en realidad, se casaron en secreto durante el rodaje de la serie, o a Moon S tardar, justo después copyright S de que terminó Superíndice 3. ¿La razón Superíndice 3N? La misma que hemos mencionado antes, proteger el U con diéresis copyright sito de Senu con diéresis al capm. Según esta teoría, la pareja temua que una boda pública y ostentosa, con toda la parafernalia mediútica que conlleva, pudiera generar demasiada atención Superíndice 3N mediútica y, en consecuencia, afectar negativamente a la serie, eclipsando su brillo y desviando el foco de la trama. Además se dice, se rumorea, se comenta en los corrillos de Estambul, que Kerem Bürsin, en varias entrevistas, ha dejado caer pistas sutiles, migajas de pan estratu copyright-gicamente colocadas, sobre esta supuesta boda secreta. Por ejemplo, en una ocasión Superíndice 3N, al hablar sobre su relación Superíndice 3N con Ande, utilizó Superíndice 3 la palabra familia, de una manera particularmente enfática, con un tono de voz que muchos interpretaron como una confirmación Superíndice 3N tu cita de su matrimonio. En otra entrevista, al ser preguntado sobre sus planes de futuro, respondió Superíndice 3 con una sonrisa enigmática que dejaba S preguntas que respuestas. Estos más menos detalles, estas sutiles insinuaciones, han sido suficientes para alimentar la esperanza de los fans S optimistas. Obviamente es fundamental subrayar que todo esto son solo teorías y especulaciones. Ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido nunca de forma oficial los rumores sobre su boda secreta. Han mantenido un silencio sepulcral al respecto, lo que parado Superíndice 3 ha contribuido a alimentar a S las especulaciones. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, la fuerza con la que circulan por las redes sociales y las supuestas pistas que Kerem Bürsin ha dejado caer en diferentes ocasiones han mantenido viva la esperanza entre sus fans de que algún día, la verdad, sea cual sea, salga a la luz. Pero dejando de lado los chismes, las teorías y las especulaciones, que aunque entretenidas, no dejan de ser conjeturas, vamos a hablar de otras series turcas que también copyright N han generado un gran revuelo y que de alguna manera, N relacionadas con el tema de la fama y el impacto que puede tener en la vida personal de los actores. Es importante recordar que ser una figura pública conlleva una gran responsabilidad, y que la vida de los actores puede verse profundamente afectada por la atención Superíndice 3N mediútica. Hablemos por ejemplo de AEC 101, una serie juvenil de Netflix que conquistó Superíndice 3 a muchos espectadores con su historia de amistad, amor y autodescubrimiento ambientada en un instituto de Estambul. La serie sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión Superíndice 3N del instituto. Para ello, deciden unir a su profesora favorita con el entrenador de baloncesto, desencadenando una serie de situaciones CEU Superíndice 3 micas y emotivas. Si bien AEC 101 no estuvo directamente relacionada con el romance entre Ande y Kerem,
su que explora el tema de las relaciones personales y CEU superíndice 3 mo pueden verse afectadas por las presiones externas, ya sean familiares, sociales o acadu copyright micas. Los actores de esta serie, al igual que Andy y Kerem, también copyright N tuvieron que lidiar con la atención superíndice 3 en medio tica y las expectativas de sus fans, aprendiendo a navegar por las turbulentas aguas de la fama a una edad temprana. Otra serie que vale la pena mencionar es Fi, una producción superíndice 3 N turca de suspense psicolu superíndice 3 Jico que narra la historia de un famoso psiquiatra que se obsesiona con una joven bailarina, llevándolo a tomar decisiones cada vez cuestionables y peligrosas. Fi es una serie mucho oscura y compleja que se nu con diéresis al capm, o a 101, pero también copyright N aborda el tema de la fama y CEU superíndice 3 mo puede corromper a las personas, mostrándonos el lado ese sombrío del poder y la obsesión superíndice 3N. El protagonista de Fi, Can Mañay, interpretado por Ozan Guven, es un hombre poderoso y carismático que utiliza su fama y su influencia para manipular a los creyendo que puede controlar sus vidas y sus emociones. La serie muestra CEU superíndice 3 mo la búsqueda obsesiva de la perfección superíndice 3N y el deseo de control pueden llevar a las personas a cometer actos terribles, cruzando líneas que nunca creyeron que serían capaces de traspasar. Y hablando de series con tramas complejas y giros inesperados, no podemos olvidarnos de Eu con diéresis Ukur, una serie de acción superíndice 3N y drama que sigue a una familia que controla uno de los barrios peligrosos de Estambul, un lugar donde la violencia y la ley del fuerte son el pan de cada día. Eu con diéresis Ukur es una serie muy popular en Turquía y en otros países, y ha sido elogiada por su trama intensa, sus personajes complejos y sus escenas de acción superíndice 3N espectaculares. Si bien U con diéresis Ukur no es una comedia romántica como Senu con diéresis al capm, también copyright N explora el tema de las relaciones personales y CEU superíndice 3 mo pueden verse afectadas por las presiones externas. Los personajes de Eu con diéresis Ukur tienen que lidiar con la violencia, la traición superíndice 3N y la muerte, y sus relaciones se ven constantemente puestas a prueba, mostrándonos la fragilidad de los vínculos humanos en un entorno hostil y despiadado. Volviendo al tema de Andy y Kerem, es importante recordar que su relación superíndice 3N, ya sea que haya habido o no una boda secreta, es algo personal y privado. Como fans tenemos derecho a especular y teorizar, pero al final del día, lo importante es respetar su privacidad y dejar que ellos decidan CEU y CEU superíndice 3 mo compartir su historia con el mundo, si es que algún día deciden hacerlo. Lo que es innegable es que Andy y Kerem tienen un talento enorme y una química inigualable, que traspasa la pantalla y llega al corazón superíndice 3N de los espectadores. Ya sea que es tu copyright N juntos o separados, estoy seguro de que seguir N cosechando U con diéresis copyright hitos en sus carreras profesionales, donos con su talento y su carisma. Y hablando de U con diéresis copyright cito, vamos a mencionar otra serie que ha arrasado en Turquía y en el extranjero, Yark. Esta serie de drama legal y suspense sigue a un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un caso de asesinato, descubriendo una red de corrupción superíndice 3N que llega hasta las altas esferas del poder. Yark es una serie muy bien escrita y actuada, con una trama llena de giros inesperados que te mantendrán pegado a la pantalla desde el primer minuto. Al igual que Fi, Yark también copyright N explora el lado oscuro de la fama y el poder, mostrando CEU superíndice 3 mo la ambición superíndice 3N y la corrupción superíndice 3N pueden llegar a destruir vidas y relaciones. Los personajes de Yark tienen que lidiar con la corrupción superíndice 3N, la injusticia y la ambición superíndice 3N, y sus vidas se ven constantemente amenazadas, demostrando que la búsqueda de la verdad puede tener un precio muy alto. Para terminar con este repaso de series turcas, quiero mencionar Mucize Doctor, la versión superíndice 3N turca de la exitosa serie estadounidense The Good Doctor. Mucize Doctor cuenta la historia de un joven cirujano autista que lucha por encajar en el mundo de la medicina, demostrando que la diferencia puede ser una fortaleza y que el talento no tiene límites. Mucize Doctor es una serie muy emotiva y conmovedora que te hará llorar y reflexionar sobre la importancia de la empatía y la inclusión superíndice 3N. La serie ha sido un gran U con diéresis copyright cito en Turquía y ha sido elogiada por su representación superíndice 3N positiva de las personas con autismo, rompiendo estereotipos y fomentando la comprensión superíndice 3N.
Y hasta AQU llegamos con nuestro repaso de series turcas relacionadas con el tema de la fama y el impacto en la vida personal. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan descubierto alguna serie nueva para o más menos adir a su lista de pendientes. En resumen, hoy hemos explorado los rumores sobre una posible boda secreta entre Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin, motivada, según las teorías, por el deseo de proteger el U-con-diéresis copyright cito de Senu con diéresis al CAPM. Hemos analizado la química innegable entre los actores y las supuestas pistas que Kerem Bürsin ha dejado caer en varias entrevistas. También Copyright N hemos hablado de otras series turcas que abordan el tema de la fama y CU Superíndice 3 mo puede afectar las relaciones personales, mostrándonos diferentes perspectivas y realidades. Quiero agradecerles de corazón Superíndice 3N por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo al prepararlo. Ahora quiero saber su opinión Superíndice 3N. ¿Creen que Hande y Kerem realmente se casaron en secreto? ¿CUL es su serie turca favorita y por Q Copyright? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Que tengan un día lleno de amor, pasión Superíndice 3N y telenovelas turcas. Adiós Superíndice 3S.